La práctica de la circuncisión femenina va sobre todo hacia la aparente pureza de la mujer. La mujer no debe sentir un orgasmo, no debe sentir placer, sino que ella lo único que debe de sentir es que va a ser madre y que tiene la obligación de tener hijos. Esto es el fundamento de la práctica de la circuncisión femenina. No es directamente hablando de una alianza con Dios. No, sino de la Sin, pureza. sin embargo, sí es parte de la tradición y sí es parte importante para pertenecer a una comunidad. Eso sí. Bueno, cambiando de temas, me gustaría empezar el siguiente tema con un chiste. Ahí tienes a un millonario que es muy presumido. Tiene su mansión, sus carros, sus millones. Y en una ocasión invita a todos sus amigos a su mansión y les organizó una fiesta. Era tan excéntrico que en su patio de atrás tenía una alberca como la que estamos viendo, llena de cocodrilos, y se las enseñó a sus amigos y les comenta que eso era un gran orgullo para él. Y les dice, vean esta alberca, estoy orgulloso de mis cocodrilos. Y le comenta aproximadamente a 20 amigos. Nunca he conocido una persona tan valiente que se meta a nadar a esta alberca y que salga vivo. Y todo el mundo empieza con risas nerviosas, otros se espantaron, y vuelve a decir el millonario, es más, el que se atreva de ustedes a aventarse a la alberca y salir vivo, en este momento le regalo mi mansión, y todavía no acababa de hablar cuando uno de ellos echa un clavado. Y ahí va nadando, nadando, y los cocodrilos se le avientan encima, y sigue nadando, y todos espantados ahí viendo, no, lo va a matar, y sigue nadando, y ningún cocodrilo lo alcanzó a herir gravemente, y sale de la alberca vivo. Y todos se quedaron impresionados. Todos van corriendo hacia su amigo y le dicen, no inventes, ¿cómo lo hiciste? Y todos lo empiezan a cargar y muy felices. Y llega el millonario y le dice, oye, qué valiente eres. ¿Qué fue eso que te motivó a aventarte? ¿Fue el dinero? ¿Qué fue eso que te impulsó a hacerlo? Y él dice, ¿dinero? ¿Valor? Fue el cabrón que me empujó. ¿A qué vamos con este chiste? Es que comúnmente siempre necesitamos a alguien que nos dé un pequeño empujón para atrevernos a hacer las cosas. Entonces, hablando de Joseph Campbell, llega un momento en que nos encontramos con la ayuda, y esa ayuda incluye lo que es un guía. Y los guías se ven de esta forma, es una manera estereotipada de verlo. Comúnmente son de barbas largas, son de la tercera edad y reflejan sabiduría. Y el objetivo de tener un guía es justamente que ese guía nos invite a convertirnos en el camino. Y por ejemplo, en el caso de Jesús, o bueno, alguien que le ayudó fue Juan. Específicamente el ministerio de Juan fue anunciar el camino de Jesús. En la historia de Jesús no se le encuentra una guía muy grande, como en el caso de la mayoría de las historias que se puede contar de los héroes. Todos los héroes tienen una guía. Jesús ya era una guía. Aún así, requiere de ayuda de algunas otras personas. En este caso, se ayudó de Juan Bautista. A fin de cuentas, Juan anunció que Jesús iba a ser sacrificado. Todos, cuando crecemos en el aspecto humano, vamos sacrificando nuestros propios corderos. Muchos sacrificamos momentos de juego por momentos de estudio, por momentos de placer por momentos de responsabilidad. Cada persona que tiene la intención de crecer va sacrificando pequeños corderos. Y eso lo entiende muy bien un guía. Los predicadores falsos tienen estas características. Pretenden ellos mismos ser un maestro. Ellos mismos hablan de cosas imposibles de conseguir, o por lo menos te hacen creer que tú puedes conseguir cosas imposibles. Les encanta el espectáculo. Su fin es atraer creyentes. Tienen algún poder psíquico. En la actualidad requerimos de una mayor intuición, de un mayor conocimiento para reconocer quién es una verdadera guía. Y no necesariamente tienen un rostro de una edad avanzada, sino que tus guías pueden ser incluso un niño con toda esa inocencia, con toda esa forma de querer vivir el mundo, esa capacidad de sorpresa. Tu guía puede ser el día a día, cómo es que sale el sol, cómo es que los fenómenos naturales se producen, e incluso puede ser un vagabundo en la calle. Si tenemos esto que se le llama sincronicidad, que lo menciona Jung, podemos descubrir que a nuestro alrededor estamos llenos de guías. Un auténtico guía es aquel que pretende que el aprendiz salga adelante solo, sea autónomo. Un falso guía es el que esclaviza, el que oculta, el que no es sincero, el que hace que dependas de él siempre con el objeto de sacar provecho. Ahí pasamos. Y como estamos hablando
de este nivel 2, en el cual hablamos mucho de la necesidad de pertenecer, es muy fácil caer con estos falsos profetas y podemos entrar sin querer a una secta. ¿Y cuáles son esos condicionamientos de secta o esas características para identificar qué es una secta? Primero, tienen un líder identificado. 2, quieren controlar tu comportamiento. 3, quieren controlar tu información. 4, tienen control de tus relaciones. 5, tratan de influenciar en tu toma de decisiones. Y 6, muchos de ellos controlan tu dinero. Quien nos esté viendo y vea estas características, van a decir, bueno, solamente hay 3 de 6, o a lo mejor nada más es una de ellas. Con cualquiera de estas características que estés observando en el grupo que perteneces, se puede hablar de algo disfuncional. No hace falta que se cumplan las 6 totalmente. Muchas personas lamentablemente viven tan esclavizadas a estas sectas que saben perfectamente sobre este control. Sin embargo, lo pasan por alto con tal de continuar perteneciendo a este grupo. Uno de los aspectos de nuestra naturaleza es la de hacer lo que sea con tal de pertenecer. Dice Osho que hay falsas religiones. En sí, la neurosis en masa. Pueden matar y destruir, no crear. También él hablaba de una analogía de una flor y una roca, que las personas son flores y la neurosis en masa es la roca. Comenta que si avientas una roca a una flor, la flor se destruye y la roca queda intacta. Si uno se topa con una secta, es una neurosis en masa, que es como la roca. Y si somos como flores, esta secta va a quedar intacta y nosotros vamos a quedar destrozados. Y de alguna forma es curioso, ya que Osho fue un líder de una secta. Como lo dice el documental de Wild Wild Country, en el cual habla justamente de que se creó una secta a partir de los seguidores de Osho. A los seguidores de Osho se les llamaba Rajneeshis, quienes se instalaron en Oregón y crearon una comuna gigante. A final de cuentas, todas las creencias de este grupo los llevó a cometer actos que en la actualidad se le podrían calificar como terroristas. La secta incluso llegó al grado en el que infectaron de salmonela a casi todo el pueblo a través de la comida. Y por decir algunos, se conoce el caso de la Iglesia de los Mormones. Aquí en México tenemos la Nueva Jerusalén. Hay otra secta que se llama los Defensores de Cristo. Estaba otra secta que se llamaba Creciendo en Gracia, que después se transformó al Rey de Salem. Está la de Pare de Sufrir. Y hace no mucho salió a la luz todos los abusos de la Iglesia de la Luz del Mundo, que está en Guadalajara. Pero ya si hablamos de algunos antecedentes, se encuentra el caso de Jim Jones, que llevó a todos sus seguidores a Sudamérica y creó una comuna llamada Jonestown. Y hubo un suicidio en masa de 914 personas. Al final él se dio un tiro en la cabeza. También está el caso que sucedió en Waco, que fue en los 90, en el cual David Koresh era el líder de los Davidianos y se llenó de armamento. Esto fue en Texas. Y él, junto con 52 adultos y 21 niños, fueron encontrados muertos después de un incendio, ya que la policía ya los estaba buscando. Está el caso de Heaven's Gate, que tuvo un líder que tuvo varios nombres y les prometió que los extraterrestres iban a venir por ellos y que la única forma de subirse a la nave era a través del suicidio. Eso fue aproximadamente por el 97. En el 2001 y hasta el 2017, otra secta que se le llamaba el Culto del Amor. Los líderes son Lila y Jim Green. Tienen más de 100 delitos de abuso sexual a menores y los líderes ya están arrestados desde el 2013. También está el caso de Warren Jeffs, quien en Utah era el líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Actualmente está en la cárcel y confesó sus crímenes. Y viéndonos más actuales, el caso de Alison Mack, quien fue arrestada. Para quien no lo ubique, ella es una actriz que salía en la serie de Smallville y ella misma se declaró culpable de reclutar mujeres, en el cual este culto abusaba sexualmente de ellas, llamado NXIVM. Y bueno, como recomendación, hay un documental que se llama Holy Hell, está en Netflix, y hay otro que habla de Bikram y están muy interesantes. Mira, hablando de las sectas, de los falsos profetas, de estos líderes, la misma Biblia dice o advierte Dios de que cuando un profeta diga que habla de parte de Dios, nosotros como personas debemos saber si realmente está hablando de parte de Dios o es un falso profeta. Dice que si se cumple todas aquellas cosas que el profeta dijo, entonces este es un profeta de Dios. Si no se cumple, dice, tenlo como falso profeta. Por ejemplo, en la mayoría de las sectas llega este líder identificado
y milagrosamente tuvo un contacto con Dios o tiene una verdad absoluta, la cual está compartiendo. Como busca seguidores, estos seguidores tienen un perfil justamente del tema que estamos platicando aquí. ¿Cuántas personas, cuántos no hemos vivido momentos en los que nos sentimos perdidos? Y ese sentido de pérdida nos hace juntarnos con personas con las cuales supuestamente estamos siendo escuchados, aunque probablemente estemos siendo manipulados, o sea, somos manipulables en ese momento de vulnerabilidad. Me gustaría tomar este dicho mexicano que dice, no se tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Cuando vemos videos de aquellos líderes de sectas que piden cantidades enormes de dinero y solamente así Dios te va a bendecir, o que ves algo realmente chueco y dicen, qué barbaridad, qué hombre tan terrible, yo no veo a ese hombre. A mí el que me llama la atención es la multitud que lo sigue. ¿En qué momento un líder tiene la habilidad de detectar la vulnerabilidad de la gente para lograr echárselos al saco, para su propio beneficio? ¿No? Y se beneficia de la inocencia y de la necesidad de los seguidores. Y de la misma forma, hablando del camino del héroe, también Jesucristo tuvo su ayuda. En todas las historias, leyendas de los héroes, el héroe se encuentra con aliados y Jesucristo sabía que a través de los aliados iba a distribuir las enseñanzas. Y bueno, el objetivo justamente de tener aliados es cruzar el umbral, es que el héroe sale de su zona de confort y ya tiene un propósito, una meta. Se encuentran los aliados, por ejemplo, en un bar o en un lugar donde se toma una cerveza o lugares donde hay muchos hombres reunidos. Y a partir de ahí, el héroe empieza a hacer su selección de sus aliados. Está el caso de Jasón y los argonautas. Igualmente, ya sabemos que hay muchas historias como la de Odiseo, incluso el Señor de los Anillos, justamente de cómo hacen su comunidad del anillo, etcétera. En el Evangelio de Juan, hablando de pescadores, dice el 4, 18 y 19, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Lo que sé de los apóstoles es que ellos, posteriormente a que Jesús les dio sus enseñanzas y pasó lo de la pasión de Cristo, cada uno de los apóstoles tomó su propio camino para empezar a dar las mismas enseñanzas en otros lugares. Este grupo se separó y a la vez hicieron pequeños grupos en diferentes lugares. Fueron perseguidos, fueron apedreados y tuvieron muchos obstáculos y todo ello se convirtió justamente en la creencia más fuerte que hay en el mundo, que son muchos de los pasajes de la Biblia. Ok, y como conclusión, vamos a hablar de que es bien importante, como lo vimos al principio, del segundo día, que se habla de que la intención está por todas partes. Si tenemos un buen nivel de conexión con todo lo que nos rodea, podemos encontrar un propósito para todo ello que vemos. Y si utilizamos esta teoría de la sincronización que nos propone Jung, podemos ver que hay intención por todas partes, que todo ello que nos sucede tiene un propósito y podemos aprender de ello. Job, dentro de los castigos en los cuales fue infringido, nunca culpó a Dios de despropósito alguno. Decía que todo esto tenía un propósito en su vida. Y como estábamos hablando de la humildad para enfrentar, hacemos referencia a nuestra tercera necesidad en la escala de Maslow, que es la pertenencia. Todos pertenecemos a una familia o a unos grupos sociales. Lo más importante de pertenecer es saber qué tantos condicionantes estamos recibiendo y de alguna forma desbloquearnos de esos limitantes. Y tarde o temprano nos vamos a ir encontrando personas en nuestra vida con las cuales vamos a ir cruzando diferentes umbrales y cada uno de ellos puede ser una experiencia ya sea funcional o disfuncional, pero se aprende de ello. Esto de que haya un grupo especial, una comunidad, un proyecto con un objetivo, Jesús cuando se despide de sus apóstoles, les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí se ve cómo Jesús impone o
pero le cede este ministerio de la predicación para que el resto de la humanidad creyera. Y dice así: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Así termina el Evangelio de Marcos. Ahí marca mucho cuál es el propósito de ser del grupo. Todos ellos tienen un mismo objetivo, las mismas motivaciones y no hay grandes condiciones. No fue una imposición, sino fue algo que ya vibraba en cada uno de ellos de manera similar. El siguiente es la alianza con uno mismo. Porque muchas veces queremos pertenecer a un grupo, pero para pertenecer a un grupo es muy importante antes conocernos a nosotros mismos. Antes de crear una alianza con un grupo, es importante conocer bien cuál es esa alianza con nosotros mismos. Me recuerda mucho cuando Juan el Bautista salía a bautizar en el río Jordán y muchos que creían en el mensaje de Jesucristo se bautizaban. Y dice la Biblia, da cuenta de que venía un grupo de personas que pidieron ser bautizados por Juan. Y Juan les dijo: no, 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 no. El objetivo no es bautizarse. Primero se tienen que arrepentir. Esto que hablas de una alianza con uno mismo, no se trataba de algo exterior, se refería al arrepentimiento, al reconocimiento como ser humano de haber pecado contra Dios. Que dentro de nuestras necesidades de pertenencia, tarde o temprano vamos a encontrar diferencia entre los integrantes del grupo. Es bien importante tener entendimiento de los demás, ponernos en los zapatos de los demás para dejar la crítica a un lado y mejor aplicar la técnica del espejo, que es lo que nos refleja esa persona que de alguna forma me detona una incomodidad. Es bien importante saber que eso que nos refleja es en cierta parte algo que en el fondo negamos de nosotros mismos. Pablo en la carta a los Romanos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Remarcando lo que acabas de comentar, muchas veces nosotros juzgamos en otras personas lo que nosotros hacemos, pero no lo queremos reconocer. Me recuerda un poco lo que dice Jesús cuando dice que vemos la paja en el ojo ajeno, pero que no vemos la viga en el nuestro. Muchas veces es más fácil criticar, juzgar a los demás cuando no nos hemos puesto en su lugar. Y sobre todo hay mayor enseñanza si me observo y hago este ejercicio de autoconocimiento y trato de encontrar cuáles son esas grandes fallas dentro de mi voluntad. Y bueno, y por el momento es todo de esta plática. Te agradezco mucho, David. No, gracias a ti. Nos vemos en la siguiente plática. Hasta luego. Gracias. Bye.